back, we've drawn the line. Move on, it's no good to go back in time. I'll never find another girl like you. Cuando era una niña y veía a mi hermana mayor leer, yo cogía los libros y fingía también que estaba leyendo. Y cuando aprendí a escribir y a leer prácticamente al mismo tiempo, antes a leer que a escribir, mis padres recuerdan que la nenita inquieta, que no paraba quieta en ningún lugar, de pronto se sentó. Y cuando preguntaban dónde está la nena, ¿no? La nena estaba escondida detrás de las cortinas leyendo además siempre libros superiores a los que se suponía que debía leer por edad. Y así comenzó. En un momento determinado quise imitar los textos y las aventuras y los personajes que aparecían en los libros. Y comencé a presentarme a pequeños premios literarios y a ganarlos. Con 15, 16 años tenía absolutamente claro que no sabía cómo ni de qué manera, pero yo quería escribir. Comencé, por lo tanto, a plantearme, como lo veía imposible, un oficio alternativo. Estudié filología inglesa, me diplomé en edición y publicación de textos, de manera que como traductora o como correctora o como editora pudiera acercarme a ese mundo. Y tuve la suerte de con 23 años publicar ya la primera novela. No tuve una duda o no tuve un periodo de incertidumbre. Lo que sí que dudaba era que pudiera vivir de los derechos de autor, que es algo realmente complicado en España y que incluso los autores profesionales en ocasiones, no todos los años lo logramos. Hay años que son mejores, hay años en los que no hay novedad o en los que sí que lo hay. Y ya desde los 23 empecé a colaborar también con prensa, se interesaron, era llamativo, ¿no? Aunque en aquellos momentos había autores muy jóvenes, de toda esa jornada yo fui la más joven. Recibí, eran años también buenos, muchas ofertas de trabajo y con 25 ya gané El Planeta. Entonces eso marcó una estabilidad, sobre todo en lo profesional, mucho mayor. Estaba más o menos preparada para ese tipo de crítica. La música, previamente en la literatura, me había enseñado cómo de parciales a veces son las críticas, tanto positivas como negativas. Pero el aluvión realmente de atención que en ese momento recibí era muy abrumador. Era un buen punto de partida. No era un premio a la consolidación de mi obra, ni siquiera era un premio para mí, era un premio que había obtenido la novela. Si eso no lo tenía claro, había muchos peligros acechando. Gané muchos enemigos, cobré muchos amigos, encontré la devoción incondicional de un número de lectores que me continúa leyendo y apoyando, y me di cuenta de hasta qué punto ese golpe de suerte condicionaría parte de mi vida, pero no la determinaría. Y para mí la literatura siempre es un juego de inteligencias, en el que el escritor invita y el lector debe aceptar. Y el resultado final es esa combinación entre la inteligencia lectora y la inteligencia autora. Y ahí donde mejor se produce es precisamente en el relato. La novela ofrece muchas satisfacciones y a mí me las ha dado, y otro tipo de formatos, el teatro, el ensayo, por ejemplo, me permite también explorar otras posibilidades. Para mí, la inspiración primera tiene que ver con el resorte emocional que me despierta algo. Una escena en la calle, una historia familiar. Durante mucho tiempo escribí mucho de las historias de mi familia. Y desde luego el arte. El arte alimenta el arte. En algunas ocasiones he escrito novelas, en este caso, ¿no? Que son las que demandan una duración mayor, en apenas 1 año y medio o incluso en menos tiempo, y en cambio otros proyectos han sido mucho más de largo aliento. Por ejemplo, La Flor del Norte, que duró más de 1 década, o Llamadme Alejandra, la biografía de la última zarina, con la que estuve casi 15. Va a aparecer un nuevo libro sobre Jane Austen, es una de mis especialidades, Tras los pasos de Jane Austen, en la editorial Ariel. Y además ya no puedo soportar más la presión de los lectores, porque con el tema de Jane Austen muchos de ellos son absolutos fanáticos. Mi madre era modista y yo crecí viendo cómo veía una prenda y la descomponía en planos, ¿no? Viendo cómo cortaba telas y cómo se convertían en trajes, en vestidos, cosía para señoras. La moda tenía que ver sobre todo con la creatividad, por supuesto con estar favorecida, por supuesto con el estatus también, pero principalmente era una manera de expresión, y así la he ido interpretando a lo largo de mi vida. De hecho, según ha cambiado también mi carácter y se ha
cincelado, mi estilo ha ido cambiando y se ha ido consolidando. He tenido la suerte, además, de conocer a grandes diseñadores españoles, en ocasiones he vestido de ellos, y eso, que no suele ser muy habitual en el mundo de la literatura, para mí ya es indisoluble. ¿Despierta críticas? A veces es malentendido, porque continúa arrastrando esa inmerecida fama de frivolidad. Quien conoce el mundo de la moda por dentro sabe el trabajo, la dedicación, el nivel de exigencia, el tiempo y sobre todo el esfuerzo que supone. Yo, como digo, tuve acceso a verlo desde que era una niña, por lo tanto no es negociable. Lo cierto es que me es muy difícil el escoger únicamente uno, porque dependiendo del estado de ánimo, dependiendo también del momento en el que me encuentre, me he sentido más o menos identificada con cada uno de ellos. Por ejemplo, este de bota y lomba que llevo ahora es la elegancia y es el volumen y es lo arquitectónico y es en muchos sentidos el drama, ¿no? Ailanto es la delicadeza, la fluidez, los estampados. The Second Skin, que también he vestido mucho de ellos, es ese toque especial para muchos de los premios con unas texturas increíbles. Jesús del Pozo fue uno de los que creyó más en mí y que me vistió en muchas ocasiones y lo echamos muchísimo, muchísimo en falta. Pero bueno, Amaya Arzuaga, que en su momento fue también una buena amiga. Podría seguir hablando de tantos. Es una lástima que no cuente con un apoyo más decidido por parte de las instituciones públicas. Y es una lástima también que el recorrido que tenemos por nuestra propia educación en moda sea muchas veces tan limitado. Yo creo que queda una esperanza frente a un consumo rápido de moda, junto con un consumo rápido de casi todo, el que podamos volver a una mayor calma y una mayor apreciación del buen producto, y que no tiene por qué ser tampoco excesivamente caro, puede encontrarse adaptado a nuestros ingresos y a nuestras posibilidades. Creo que hay muchos diseñadores que han hecho un gran esfuerzo por conseguirlo, ¿no? Estoy pensando en Adolfo Domínguez, por ejemplo, en Purificación García, que también ha hecho concursos de fotografía y un intento de acercarse por un terreno a otro, en la propia Agatha Ruiz de la Prada, que revolucionó todo ese tipo de conceptos asociados a la moda. Si tuviéramos que hablar de trayectorias, no tengo ninguna duda. Uno de ellos sería Pertegaz, yo creo que no admite duda. Otro sería Elio Benhayer, me parece que tampoco. Su recorrido es intachable e impecable. Y otro es Jesús del Pozo, en el que encontramos gran parte de la fantasía y también de lo clásico integrado. Por eso, para mucha gente, el concepto de lujo es muy relativo. Hay para quien está necesariamente asociado con un alto poder adquisitivo y hay para quien no tanto. De hecho, quienes están más familiarizados con el lujo hablan del tiempo y de la libertad como el mayor de los lujos. Y yo estoy de acuerdo con eso, sobre todo la idea de libertad. Lo primero que pensé cuando vi Pasarela de asfalto es ¿por qué no serán todas así? Y después, cuando comencé a leerla, dije ya sé por qué no son todas así. Entonces, esa impresión y esa sensación me continúa acompañando a día de hoy.